Buenas noches. El tema que nos tocó hablar es la libertad de asociación y de reunión. Eh, Mediante sentencia C-399 de 1999 de la Corte Constitucional, nos dice que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de asociación, entendido como el resultante de la asociación concertada de varias personas que persiguen objetivos comunes de vinculación para realizar un designio colectivo, un derecho constitucional reconocido por diversos tratados internacionales, que contiene en sí mismo dos, dos aspectos complementarios. Uno positivo, que es el derecho a asociarse, y otro negativo, que es el derecho a no ser obligado, directa o indirectamente, a formar parte de una asociación determinada, los cuales son elementos del cuadro básico de la libertad constitucional y garantizan en consecuencia el respeto por la autonomía de las personas. Según los hechos de los cuales voy a hablar, la ciudadana Cristina García Echeverry manifiesta en su escrito que las normas demandadas del decreto 960 y 1970 de la ley 29 de 1973 vulneran los artículos 6, 26 y 38 de la Constitución Política de Colombia, los cuales dicen que el artículo 191, decreto acusado, es contrario al artículo 38 de la Carta Magna, porque a su juicio tal norma conlleva un ordenamiento implícito de formar parte del colegio de notarios, situación que estima contraria a la libertad de asociación de quienes no quieren formar parte del mencionado ente. Al respecto, considera que la expresión procurarán es una inflación verbal imperativa que simboliza en términos idiomáticos hacer diligencia o esfuerzo para conseguir lo que se desea. Expresión que a su juicio significa efectivamente hacer que todos los notarios se agrupen en el mencionado colegio. De otro modo, el demandante expresa que de manera reiterada en su solicitud que varias de las normas acusadas violan el artículo 26 de la Carta, porque a su juicio el mencionado artículo constitucional le otorga la potestad de asociarse en colegios exclusivamente a los profesionales legalmente reconocidos, situación que no se configura en el caso del colegio de notarios, teniendo en cuenta que la actividad notarial no es una profesión, un arte u oficio, sino simplemente una actividad de ocupación social que tiene determinados efectos jurídicos y que requiere como requisito necesario el cumplimiento de unos requisitos constitucionales y legales por parte de la persona que lo ejerce. Por consiguiente, la demandante estima que el artículo 26 de la Constitución automáticamente está excluyendo la posibilidad de organizarse en colegios a las actividades que no ostentan de calidad de profesionales legalmente constituidos, razón por la cual todas las disposiciones acusadas infringen la norma constitucional en el comento artículo 26. Y como esta es así, tampoco se le puede obligar a un notario a pertenecer a una asociación, llámese colegio o cualquier otro nombre, por cuanto se viola el derecho fundamental del individuo conocido con el nombre de libre asociación. Partiendo de lo anterior, precisa la demandante que considera de manera específica que el artículo 122 acusado es contrario a la Constitución, básicamente porque la norma permite que la aprobación de los reglamentos internos del Colegio de Notarios se lleve a cabo por parte del Ministerio de Justicia, lo que en su opinión les da una cierta obligación que no puede ser aceptada en el caso de los notarios. Porque se repite, no son una profesión legalmente constituida. Los términos del artículo 26 de la Carta, la aprobación de los reglamentos internos conlleva
a que la demandante una legitimación o patente para que los colegios de notarios continúen realizando actividades fuera de la Constitución. La Corte fundamenta la decisión conforme al artículo 241 de los ordinales 4 y 5 de la Carta. La Corte es competente para conocer la constitucionalidad de los artículos. En contra de las disposiciones que hace parte de la ley, un decreto expedido en uso de su facultad para la ciudadana Cristina Echeverry y las normas. Para la ciudadana Cristina Echeverry, las normas acusadas deben de ser consideradas inconstitucionales y en virtud de 4 cargos concretos en contra de los artículos de la referencia. El primero, de ellos parte la base de que uno de los presupuestos normativos demandados impone a los notarios la obligación de asociarse en colegios de notarios, situación que fundamenta con una interpretación gramatical la expresión procurarán su asociación, la que considera imposible e imperativa, por ende, contraria al derecho de la libre asociación. El segundo cargo parte de la consideración de que la existencia de un colegio de notarios es inconstitucional, por cuanto estima que los colegios solo pueden asistir para el caso profesionales legalmente reconocidos y que la carrera notarial es básicamente un oficio y no una profesión, en los términos descritos en el artículo 26 de la Corte Constitucional. El tercer cargo que presenta la demandante se dirige contra la norma que señala que los estatutos y los reglamentos de los colegios de notarios deben ser puestos en consideración del Ministerio de Justicia, porque en su opinión se les impone con ello a los notarios una especie de obligatoriedad respecto al contenido de tales reglamentos y estatutos, que no solo se contraría la libertad de asociación, sino que es indebida en el caso de una actividad que a su juicio no reúne las condiciones profesionales legalmente reconocidas. El último cargo de la demandante finalmente se dirige contra una norma que consagra una parte de las funciones públicas de vigilancia y control del mencionado colegio. En circunstancias que advierte posible el caso de las profesiones liberales según el artículo 26, pero considera impropia en el caso de los notarios por ello no ser una profesión. Con fundamento de lo anterior, la Corte Constitucional entrará a estudiar si los cargos relativos a la violación del derecho a la libertad de asociación implican una real vulneración de la Carta, como lo estima la demandante. Y si adicionalmente, en el caso de los notarios, las atribuciones del Colegio de Notarios cuestionadas por la ciudadana conllevan un ejercicio arbitrario de competencias que solo ha sido atribuidas a los colegios profesional legalmente reconocidos. En los términos de la demanda, para ello la Corte deberá precisar los alcances constitucionales del derecho de asociación y de la naturaleza de los colegios de notarios, las atribuciones consagradas en el artículo 26 de la Carta Magna y en general a la concesión de la actividad notarial dentro de las perspectivas constitucionales. En ese orden de ideas, la precisión anterior sirve para ilustrar una conclusión constitucional determinante. No siempre es idéntica la regulación que la Carta da a las asociaciones, entendiéndose que estas en sentido genérico, ya que la normatividad constitucional aplicable depende del tipo de asociación y de las finales que ésta persiga, la cual tiene como consecuencia profundas tanto sobre las posibilidades de la reglamentación legal como sobre los alcances del control constitucional.
Así la Constitución exige a ciertas asociaciones tener una estructura democrática, como los sindicatos y los colegios profesionales, mientras que tal exigencia no abarca a otras asociaciones de forma expresa. A esa diferencia normativa corresponde entonces un alcance diverso del control de constitucionalidad de las disposiciones reguladas de la materia. En consecuencia, una vez definido el derecho a asociación en los términos anteriormente escritos y establecido su alcance constitucional en relación con la diferente forma asociativa, resulta necesario evaluar el primer cargo de la demandante, dirigido de manera específica contra la expresión procurarán del artículo 191 del decreto 960 de 1970. En consecuencia, deberá concluir esta corporación que los cargos de la demandada relacionados una aparente lesión del derecho a la libre asociación de los notarios. En virtud de las razones arriba anunciadas, tienen fundamento constitucional porque en la primera obligatoriedad al fijar una dirección para la asociación, el Colegio de Notarios, por esta razón, el término procurarán, consagrado en el artículo 191 del decreto 960 de 1970, será declarado inexequible, porque en este sentido, y teniendo en cuenta que la demandante presentó un cargo general dirigido contra la existencia del Colegio de Notarios, en todas las normas demandadas es claro que con respecto al artículo 191 antes estudiado y cuyo cargo inicial prosperó en el artículo general, deberá permanecer teniendo en cuenta que no solo este desarrollo de la perspectiva y voluntades que el decreto menciona fijo por el Colegio de Notarios, sino determina el contenido y propósito del Colegio de Notarios, motivo por el cual debe salir del ordenamiento a fin de que los notarios estructuren en virtud de su propio proceso asociativo. En lo concerniente al artículo 192 y al cargo relacionado con la aprobación de las normas internas del colegio por parte del Ministerio de Justicia y la presunta obligatoriedad derivada de tal situación, es claro que esa norma debería ser entendida de manera originaria en función de las expresas atribuciones constitucionales del legislador en materia de vigilancia y control de las profesiones. Sin embargo, al ser considerado en virtud de esta sentencia, contrario a la Carta, existe un colegio notario y es claro que la norma deberá declararse inexequible porque no podría el juez constitucional, en virtud de una sentencia, imponer de manera alguna al legislador la obligación de vigilar la actividad notarial de manera a priorística respecto de una asociación o institución que ni siquiera ha sido definida de manera gremial por quienes tienen el poder en virtud de organizarla. Según lo anterior, a juicio de esta Corte, deberán ser los notarios quienes, en virtud del libre ejercicio de sus posibilidades constitucionales y legales, determinen los términos y razones de su organización, asociación correspondientes, e igualmente el legislador será quien deberá resolver cuál es la asociación designada para ejercer la función pública en los términos que fije el legislador bajo las atribuciones arriba escritas.